Ok. En estas sesiones vamos a cambiar un poco el tema porque anteriormente estuvimos trabajando las 2 semanas pasadas con razones trigonométricas y triángulos rectángulos. A partir del día de hoy vamos a ver el último tema que es razones de cambio. Vamos a entender qué es una razón de cambio y cómo podemos calcularla en diferentes situaciones. ¿Qué nos dice la razón de cambio? Cómo comparar razones de cambio, etcétera. Entonces, para esto les pido que se ubiquen en su libro, página 182. Dice, ¿cómo cambian las cosas? El problema inicial. La siguiente gráfica representa las temperaturas que se registraron en una población a partir de un momento en que la temperatura era de 5 grados. Fíjense aquí. La gráfica muestra el tiempo en horas que fue pasando, primera hora, después de 2 horas, 3 horas, hasta 4 horas, y la temperatura en grados centígrados en el eje vertical. Empieza a las 0 horas, la temperatura era de 5 grados centígrados en el lugar en el que hayan estado. Dice, ¿de qué manera cambió la temperatura cada hora en el periodo en que se hizo el registro? ¿De qué otras maneras puede representarse esta situación? Ok, si observamos muy bien, tiempo y temperatura. A las 0 horas había 5 grados centígrados. Luego de la primera hora, ¿qué temperatura tenían? ¿Cuál fue la temperatura en la primera hora, chicos? Aquí en la gráfica pueden observar. 7 grados, muy bien. En la segunda hora, ¿de cuánto fue? 9. 9. 9 grados, muy bien. Entonces, ¿cuánto aumentó cada hora que pasó? 2. Fue aumentando de 2 grados en 2 grados, así es. De 0 horas a 1 hora pasamos de 5 a 7 grados, entonces aumentamos 2. De 1 hora a 2 horas pasamos de 7 a 9 grados, así que volvió a aumentar 2. Así que, ¿de qué manera cambió la temperatura cada hora? Aumentó 2 grados centígrados. ¿De qué otras maneras puede representarse esta situación? Pues lo representamos aquí de forma numérica. ¿Se dan cuenta? Entonces, este análisis que hicimos pequeñito de cómo cambiaba la temperatura por cada vez que aumentaba 1 hora es lo que vamos a estar estudiando en las siguientes sesiones. Vamos a ver, inciso A. De acuerdo con esta gráfica, el registro de temperaturas se empezó a llevar a cabo cuando esta era de 5 grados. ¿Qué valor se le asigna a H, el tiempo en horas en este momento? Es decir, cuando había 5 grados centígrados, ¿cuántas horas habían pasado? 1. 1 hora. O sea, que en 1 hora tenemos 5 grados. No había pasado ninguna hora. Así es. Entonces,
0 horas. Muy bien, 0 horas. No había pasado el tiempo. Después tenemos, ¿cuál era la temperatura 1 hora después? Justamente lo que ustedes me dijeron aquí, 7 grados. ¿De qué manera cambió en ese lapso? ¿Aumentó o disminuyó? Se aumentó porque el 5 se veía después 7, luego 9, se aumentó 2 grados. Así es. Entonces aquí Mía ya respondió la siguiente pregunta. Aumenta 2 grados. Después nos preguntan, inciso C, ¿qué tanto cambió la temperatura entre la tercera y la segunda horas? O sea, la temperatura a las 3 horas era de 11 grados. 11 grados aquí. Entonces, si nosotros comparamos la tercera hora y la segunda hora, ¿aumentó o disminuyó la temperatura? De la segunda a la tercera hora, ¿qué pasó con la temperatura? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Aumentó? Se aumentó. Aumentó, así es, muy bien. Porque de 9 pasamos a 11, entonces la temperatura está aumentando. ¿Durante cuánto tiempo se llevó a cabo el registro de la temperatura? ¿Una hora? 1 hora. La gráfica aquí que nos muestran en el libro, ¿solamente es para 1 hora? ¿O 3 horas? 3 horas. Aquí, con ayuda de la gráfica, observamos la temperatura a las 3 horas. Pero también está la temperatura a las 4 horas. Entonces, el registro que se tiene aquí en la imagen es hasta de 4 horas. 4 horas. Si hubiera sido solamente de 1 hora, entonces nada más tendríamos información de la temperatura en 1 hora. Pero aquí en la gráfica se nos muestra hasta 4 horas. ¿Qué tanto cambió la temperatura? Pues fue aumentando de 2 grados centígrados cada hora. Ok. Después tenemos, inciso E, ¿cuánto cambió la temperatura cada hora? Esto ya lo colocamos, 2 grados centígrados. ¿Fue constante o variable este cambio? Constante. Constante. Porque conforme aumentaba 1 hora, la temperatura subía 2 grados. Luego dice, inciso F, el fenómeno que se dio en esa población se ha representado mediante una gráfica, la imagen que justamente nos pusieron al inicio. También puede representarse en una tabla como la siguiente, complétenla. Ok, aquí ya nos colocan una tablita en donde nos piden el tiempo en horas, ya está. La temperatura en grados centígrados, hay que completar. A las 0 horas había 5 grados. En la hora 1 había 7. En la hora 2
¿Qué temperatura? 9, 9, En la 3 11, 11, y en la cuarta, 13, 13 grados. Excelente. Ahora fíjense. En el fenómeno que estamos analizando hay una relación funcional, o sea, es una función entre los cambios de dos variables, temperatura y tiempo. Y aquí nos explican brevemente a qué se refiere esto. Esta gráfica que nos colocan aquí está un poquito más grande que la que teníamos al inicio. Esto es bastante ventajoso porque aquí ya podemos ver de manera más específica los tiempos que nos registraron en la anterior. Sobre el eje vertical tenemos a la temperatura en grados centígrados. Sobre el eje horizontal, el eje que está acostado, tenemos el tiempo en horas, ¿sí? Ahora, lo que están haciendo aquí en el dibujo, chicos, es tomar dos registros. Por ejemplo, el primero, a las 0 horas habían 5 grados y a las 3 horas habían 11 grados. 11 grados. Fíjense, ¿cómo podemos obtener una razón de cambio? Comparando las temperaturas, es decir, cuánto cambió, cuánto subió de temperatura. Si antes yo tenía 5 y llegué a 11, ¿cuántos grados aumenté? De 5 a 11, ¿cuántos grados hay? 6. ¿En cuánto tiempo lo hice? Bueno, 5 grados fueron a las 0 horas y 11 grados a las 3 horas. Así que aumenté 6 grados a lo largo de 3 horas. Por lo tanto, ¿cuántos grados aumenté en cada hora? Hago la división. 6 grados que aumenté en 3 horas, que es el total de tiempo que pasó. Esta es una razón de cambio. A esto se refiere una razón de cambio. Razón, ¿qué significa que sea una razón? Cuando hablamos de una razón, muchas veces nos referimos a una comparación. En este caso, la razón de cambio quiere decir que vamos a comparar cómo cambia la temperatura entre cómo cambia el tiempo. ¿Cuánto aumentó la temperatura en cuánto tiempo? En ese primer ejemplo que analizamos, la temperatura aumentó 6 grados en 3 horas. Cuando nosotros hacemos esta división de la temperatura aumentada entre el tiempo que transcurrió, lo que obtenemos es cuánto aumentó por hora. Fueron 2 grados por hora. Esta es una razón de cambio. En esta situación, en este ejemplo que el libro nos plantea, es positiva. La razón de cambio es positiva. ¿Por qué? Porque conforme iba pasando el tiempo, la cantidad de temperatura iba aumentando. Entonces aumenta el tiempo, pero también lo hace la temperatura. Vamos con el inciso G. Si se mantiene la misma tendencia en la temperatura después de la cuarta hora, ¿qué cálculos habría que hacer para saber qué cambios en la temperatura se tendrán en la sexta y quinta horas? Es decir, la gráfica, fíjense, solo llega hasta la cuarta hora. Pero nosotros ya sabemos cómo está cambiando la temperatura por cada hora que pasa. Así que en 5 horas, ¿cuánto de temperatura tendremos? ¿15? Así es, serían 15 grados. Fíjense, lo que hizo Mía fue sumar, bueno, si en 4 horas yo tengo 13 grados, una hora más
subo 2 grados a 13, o sea, 15. Y en 6 horas, 17. 17 grados, muy bien. Entonces se dan cuenta, cuando nosotros entendemos cómo cambia una situación, podemos hacer cálculos a futuro. Es decir, de cierta forma dejamos de depender de lo que nos dice nada más la gráfica. Y entonces podemos hacer cálculos que ni siquiera aparecen en la gráfica. Si yo les preguntara, por ejemplo aquí, en la hora 10, pues ¿cuántos grados tendríamos? Dado que aumenta 2 grados cada hora, pues a las 10 horas ya habrá aumentado 20. Así que tendríamos 25 grados. A pesar de que yo aquí en la gráfica no tengo esa información, yo la puedo calcular una vez que conozco cómo cambia la temperatura cada hora que pasa. Entonces, aquí está la importancia de entender cómo está cambiando la situación. Ya no solo dependo de la gráfica, puedo hacer cálculos que ni siquiera están registrados en el dibujo que me dan, pero que aún así son correctos, porque estoy entendiendo cómo está cambiando la temperatura o la situación en general. Luego, en la página 184, chicos, la parte de atrás, aquí yo lo coloqué en este lado para que no estorbara del otro. Vamos con el inciso H. Dice, en la situación que estamos analizando, ¿hay algún periodo de tiempo en el que la razón de cambio sea diferente? ¿Ustedes qué piensan? En la gráfica que tenemos, ¿en algún momento la forma en cómo cambia la temperatura es diferente a 2 grados por hora? ¿Qué dicen, chicos? ¿En algún momento de la situación la temperatura cambia de forma diferente? Es decir, ¿hay algún momento en donde disminuye o en donde aumenta 5 grados o en donde ya no aumenta de 2 en 2, sino de 3 en 3? ¿Qué dicen? ¿Hay algún momento de la gráfica en donde haya el cambio de temperatura? No. No. Siempre va aumentando de 2 en 2. Ahora, cuando nosotros hacemos la razón de cambio, es decir, comparar cuánto aumentó la temperatura entre cuánto tiempo pasó en ese cambio, lo que estamos haciendo aquí es observar que la razón de cambio es constante. Siempre nos da 2 grados por cada hora. Gráficamente, esto se ve como una línea recta con una inclinación. La inclinación es qué tan vertical o qué tan horizontal está una recta. Entonces, siempre que la recta tenga una inclinación fija, es decir, que sea como estas que tiene su libro. Aquí esta recta tiene inclinación fija. ¿Cómo se vería una recta que no tiene inclinación fija? Por ejemplo, algo así.
o, por ejemplo, quebrada, ¿no? Como que tiene un punto de corte, un punto en donde la línea se rompe. Si esto llegara a pasar, quiere decir que la razón de cambio aquí es distinta a la razón de cambio de acá. Lo mismo para la de abajo. La manera en cómo está cambiando aquí es diferente a cómo cambia después. Entonces, si una línea recta no tiene un punto de quiebre, quiere decir que el cambio es constante. Siempre está cambiando de la misma forma. Entonces, vamos con el inciso I. ¿Qué significaría el hecho de que la pendiente de la recta fuera diferente a partir de la cuarta hora? O sea, con pendiente nos referimos a inclinación. Pendiente es lo mismo que la inclinación. Si a partir de la cuarta hora la inclinación fuera diferente, por ejemplo, así, quiere decir que la temperatura está cambiando de manera distinta. Entonces, la temperatura cambia de manera o de forma distinta. Luego dice, ¿qué significaría que a partir de la cuarta hora la gráfica no fuera una recta? Lo mismo, que la temperatura cambia de manera diferente. El hecho de que en una situación el aumento siempre sea el mismo, quiere decir que la recta que se está trazando tiene una misma inclinación, siempre va en una misma inclinación. En el momento en el que la recta se quiebre o tenga un punto de corte, digamos, y la inclinación cambie luego de ese punto de quiebre, quiere decir que la forma en cómo está variando la situación está cambiando. No siempre aumenta 2 en 2, puede que aumente 2, luego empieza a disminuir de uno en uno. Disminuye, 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 disminuye. Entonces la recta ya no se va hacia arriba, sino hacia abajo, porque ahora estamos disminuyendo. Conforme el tiempo pasa, la temperatura se va haciendo cada vez menor. Es como a manera de ejemplo. Pero en esta situación no está pasando eso. Siempre la temperatura está aumentando. ¿Cómo aumenta? De 2 grados en 2 grados. Entonces, chicos, cuando ustedes les pregunten, y nota aquí, cuando ustedes les pregunten cómo cambia una situación, deben comprender o analizar cómo está cambiando, cómo está variando cada tiempo determinado. Por ejemplo, aquí lo hicimos cada hora, ¿cuánto aumenta? 2, 2, 2. Si por ejemplo fueran minutos, pues ¿cuánto aumenta cada minuto? ¿O cuánto disminuye? Porque pueden haber situaciones en las que no se aumenta, sino que se disminuye. Y más adelante en las siguientes sesiones vamos a seguir trabajando con esto y ustedes se van a dar cuenta. Siempre es identificar cómo cambia por cada tiempo o cómo cambia conforme el tiempo va pasando. ¿Aumenta cada hora? ¿Cuánto aumenta? ¿Disminuye cada hora? ¿Cuánto disminuye? Si esto es constante, la recta siempre va a tener una misma inclinación. En el momento en el que la forma de variar cambie, la recta se va como a romper y va a pasar algo diferente en este tramo. Puede que la recta baje o puede que la recta se eleve más, pero siempre la inclinación es la que va a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Ok. En lo que ustedes completan sus páginas, chicos, yo voy pasando en lista
para tener su registro del día de hoy. Bien, chicos, si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí para mate el día de hoy. Por favor, anexen estas dos, bueno, más bien estas tres páginas, 182, 183 y este cachito de la 184 que trabajamos hoy. La siguiente clase vamos a trabajar lo que sigue de la 184. Entonces solamente es importante que me anexen lo que trabajamos el día de hoy para que les cuente como evidencia de sesión. ¿De acuerdo? Por favor, antes de las 6 de la tarde. Entonces nos vemos en un ratito para química.